10 de la mañana con 37 minutos, seguimos haciendo El Semáforo y esta canción que escuchábamos se llama Creo, de Eruca Sativa. Y nos contaba Verónica Pinilla, ¿se acuerdan que escuchamos hace un ratito a Cecilia la Incomparable con Dilo Calladito? Hay una obra sobre Cecilia que justamente también ganó este fondo de apoyo de Banco Estado y que pudo girar por distintas regiones de nuestro país. Qué interesante cómo se van conectando todas estas creaciones y qué interesante también es nuestra invitada que ya se encuentra en el estudio. Se trata de Lina Meruane, quien ya ha visitado el Semáforo, bueno, en temporadas anteriores, ¿no? ¿Cómo estás, Lina Meruane, destacada escritora, quien debuta en la dramaturgia con Esa cosa animal? ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, nerviosa, como decimos en Chile. ¿En serio? ¿Por qué? Porque bueno, esta es la primera obra que escribí directamente como teatro y es una obra que circuló un poquito por Barcelona, pero ahora llega a Chile y es, bueno, un desafío y es una experiencia bonita. Y tú sabes que uno siempre en su país, con su familia, se pone más nerviosa. Sí. Bueno, y usted conoce también el clásico ensayo feminista contra los hijos del año 2014, y esta obra, Esa cosa animal, está basada, sería una versión de Contra los hijos. Cuéntanos de ese proceso de escritura que nos contó un pajarito. Viviste en México, ¿no? En un lugar bien significativo para Gabriel García Márquez. Sí. Bueno, esto más que una adaptación, es como dice mi editor de Alquimia, el que publicó el texto, Guido Arroyo, es una adoptación. Es adoptación. Decir, sí, como que fuera como que yo adopté Contra los hijos dentro de esta obra de teatro. Y se dice, y lo digo así porque en realidad solo hay un personaje que es la hermana feminista. Son 3 hermanos: hermana mayor, conservadora; hermana del medio, feminista; hermano menor, o uno de los hermanos menores que es más conservador también y gay. Entonces, la hermana feminista de este texto es la que adoptó parte del discurso de Contra los hijos, como si ella lo hubiera leído y después lo estuviera, digamos, declamando. Entonces, no es un texto que sea exactamente como el ensayo, sino que hay un personaje que toma el ensayo y luego los otros 2 personajes desarrollan temas que no están necesariamente tan desarrollados en ese libro, en el primer libro. Qué interesante, Lina Meruane, y decías en otra entrevista que fue una gran experiencia escribir dramaturgia, ¿no? ¿Cómo fue abordar este género? Sí, bueno, justo lo que me preguntabas antes también es que la idea había sido hacer una adaptación. Yo no estaba muy segura cómo hacerla, me demoré un poco. Y de pronto me invitaron a una residencia en México, que es la residencia 100 años de soledad, que resulta que fue la casa donde Gabriel García Márquez escribió esa novela. Casa en la que vivía, casa en la que quiso comprar, pero el dueño no se la quiso vender, pero luego se la entregó al Estado mexicano para hacer una residencia de escritores. Yo, de hecho, trabajé en el dormitorio de García Márquez, aunque no dormía ahí porque yo vivía en otro lugar y me iba todos los días como a ese lugar a trabajar. Fue muy inspirador, tengo incluso recuerdos muy visuales de la vista de la habitación y fue una experiencia hermosa porque, bueno, estábamos en el encierro o en el post-encierro de la pandemia. Yo iba todos los días caminando, cruzaba el periférico, eso me daba como una energía impresionante, el verde de México, bueno, fue un tiempo muy bello. Y me pasé esos 2 meses leyendo dramaturgia, que yo ya leía dramaturgia y he visto muchas representaciones teatrales. Entonces no estaba completamente perdida en el género, pero fue muy interesante escribir dramaturgia porque cuando uno escribe novela, una es directora, actriz, todos los actores, es iluminadora, escenógrafa, sonidista, vestuarista, es todo. Y cuando escribes teatro, de repente sientes que te liberas de ese narrador que tiene que estar en algún lugar y te liberas de todas estas otras funciones que son funciones que asume otra gente si la obra se llega a representar. Entonces fue muy bonito hacer este foco en solo lo que dicen los actores y además que en lo que dicen se trasluzca lo que están sintiendo, pensando, que ya el narrador no lo puede aportar. Seguimos conversando con Lina Meruane, quien estará presentando Esa cosa animal, hizo el texto, la dramaturgia, y se estará presentando esta obra en el Teatro La Memoria entre el 6 y el 10 de agosto. Y quedan poquitas entradas, Lina. Hay que apurarse. Sí, hay que apurarse porque, bueno, el estreno que va seguido de una presentación, podemos hablar de eso, va a ser con una conversación con Nona Fernández,
O sea, el estreno se va a hacer a las 7:30 el miércoles 6 y luego hay una presentación del libro con Nona Fernández, que es una querida e histórica amiga, para no decir vieja. Gran escritora Gran también, escritora, claro. yo la admiro mucho, la quiero mucho además. Gran escritora y gran persona. Pero bueno, y luego jueves, viernes, sábado, domingo. El sábado también ya está agotada las entradas, pero todavía quedan entradas para domingo, para jueves, algunas poquitas para viernes. Así que sí, habría que apurarse. Estoy contenta porque es bueno que haya público para los actores sobre todo, porque también las obras cambian dependiendo de la reacción del público. O sea, el público también es un cuerpo que se queda en silencio, que se ríe porque la obra tiene momentos cómicos, que sufre un poco en los momentos más dramáticos, y eso se siente, se transpira. Entonces es importante llenar un teatro, y por eso yo estoy haciendo muchísima prensa, la más prensa que puedo. Bueno, y ustedes pueden encontrar las entradas en ticketplus.cl. Quisiera preguntarte también sobre este trabajo bajo la dirección de Roma Monasterio, ¿no? Y esta compañía Animal Company, que está formada por chilenos radicados en Barcelona. Cuéntanos cómo este ejercicio, esta residencia, esta escritura termina en esta obra interpretada por la Animal Company. Bueno, mira, esta obra ha tenido, ¿cómo decirte?, angelitos de la guarda. Primero, Mariposas amarillas también. Mariposas amarillas. Mauricio Babilonia. Exacto. Como la cumbia Macondo. Exacto. Bueno, porque una vez que yo terminé la obra y estuve pasando una temporada larga en España por trabajo, a través de la universidad, me invitaron a presentar un texto de prosa para una lectura dramatizada en Casa América Cataluña. Y resulta que yo les dije, bueno, es que tengo una obra de teatro. O sea, fue una suerte. Y entonces ellos hicieron, digamos, 2 noches de lectura dramatizada, contrataron a una directora chilena, también dramaturga, Andrea Segura, que hizo una primera lectura dramatizada y una puesta en montaje posterior en Barcelona. Ella se fue a sus otros proyectos y entonces invitamos a Roma Monasterio, también chilena, a que siguiera con la compañía de chilenes, y entonces ella hizo una nueva interpretación de sentido de la obra. O sea, le dio un ángulo más de terror a la obra, de hecho. Le carga más las tintas a los 3 personajes, que son hijos. Y entonces ha sido muy interesante ver ese desarrollo donde hay 2 interpretaciones de sentido de parte de la dirección y por lo tanto de parte de todos los artistas invitados a hacer todas las otras funciones del teatro, quiero decir, el vestuario, la luz, el efecto sonoro, etcétera. Y también hubo un cambio en la actuación, puesto que el sentido había cambiado. Entonces, en esos 2 niveles interpretativos, el del sentido y el de la actuación, hubo transformaciones y eso ha sido muy bonito. Yo creo que tengo mucha suerte de haber visto 2 producciones distintas en poco tiempo del mismo texto. Qué interesante posibilidad tendremos en esta breve temporada de Esa Cosa Animal, Teatro La Memoria. Y del 6 al 10 de agosto las entradas están disponibles en ticketplus.cl. Y el 6 se presenta este libro, ¿no? Que podría mostrarle a la cámara ahí. El primer día que se presenta la obra, al final... ¿Se ve? Claro que se ve. Mira, ahí Esa Cosa Animal. Hermoso libro editado por Alquimia, que se va a presentar justamente el 6 a eso de las 21 horas más o menos. Sí, la obra es de 7:30 a casi 9 de la noche y entonces la presentación sería justo a posteriori, el 6. Y ya no quedan entradas para el 6, pero usted podría ir con entusiasmo a las 21 horas a la presentación. Ya, eso sería realmente mucho entusiasmo, pero también se puede encontrar el libro en librerías. Sí, claro que sí. Disponible este libro y también va a haber un conversatorio en el Centro Cultural de España. Cuéntanos sobre esta posibilidad donde podrás dialogar con la directora de esta obra. Eso va a ser el próximo lunes a las 7:30 también. Tenemos planificado una especie de mediación del texto para hablar sobre, bueno, todas estas cosas del proceso, de cómo pasar un ensayo, que es una diatriba, a un texto teatral y cómo fui trabajando ese proceso. O sea, compartir esa experiencia de escritura y luego con Roma Monasterio hablar de esa interpretación de la obra y los cambios que hicimos en el texto mismo para adaptarlo a su visión. Entonces ha sido, también es lindo eso, pensar que un texto no solamente se queda como para siempre macheteado en un libro, sino que tiene otras vidas posibles. Y esto es el lunes a las 19. Sí.
en el Centro Cultural de España. Usted puede llegar, por ejemplo, a Metro Salvador y en Providencia 927. Solamente llegar el lunes a las 19 horas a este conversatorio. Lina, quisiera preguntarte también por, Contra los hijos, que se ha vuelto un clásico. Hablábamos fuera de micrófono que tú no esperabas que iba a agarrar todo este vuelo, ¿no? No, para nada. Yo realmente me puse a escribir Contra los hijos porque tenía deudas pendientes, tenía cosas que decir, había estado pensando mucho tiempo en la cuestión de la maternidad y de la decisión no materna. Había estado tomando notas de libros que leía donde aparecía la figura de la madre en sus muchas versiones, porque una madre no es un cartón, tiene, digamos, todas las posibilidades que podamos imaginar. Y entonces de pronto me escribí este texto para una editorial pequeñita en México. México ha sido muy importante en mi proceso feminista, en la editorial Tumbona, en una colección que todos los libros eran contra algo. Y entonces yo les dije, yo les escribo el Contra los hijos porque tengo mucho material, y de hecho eso hice. Y me impresionó mucho llegar a la presentación. La presentación en México fue en el bar Bucardón del centro de Ciudad de México, y de repente había 150 chiques. Fue muy divertido porque además el libro se vendió con condón. Era el libro y un condón de regalo. Todo esto muy performativo, ¿no? Y tuvimos una conversación, muy interesante. La gente me hizo muchas preguntas de todo tipo, a favor y en contra, digamos. Y yo pensé, qué lindo, qué convocatoria tienen los editores, que son 2 escritores además, Viviana Benchushan y Luigi Amara. Pero cuando llegué a Chile, una amiga muy querida, Catalina Mena, que también es escritora y periodista, me dijo, ¿por qué no hacemos una presentación en Santiago? Y conseguimos un local y de pronto había 100 personas, no cabía más, y había una cola que daba vuelta a la cuadra. Y yo pensaba, ¿qué está pasando acá? Y es que yo creo que de pronto esa incomodidad que yo sentía no la estaba sintiendo sola. Claro, una escribe sola y piensa que está sola con un tema. Pero de pronto me di cuenta que estaba pasando esto, y justo en ese momento resurge el movimiento feminista ya en versión contemporánea, actualizada, joven, y entonces este libro cae en ese momento y conecta, digamos, muy bien con las discusiones de las chicas más jóvenes. Y abrió muchas discusiones y también muchos textos que sucedieron a Contra los hijos. Y quisiera preguntarte por cómo ves este texto ya a más de una década de su publicación, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas reflexiones que te despierta Contra los hijos? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. Uno va en un libro, está escribiendo en su momento. Por supuesto que los libros pueden tener ecos posteriores y volver a visitarse y volver a actualizarse en la lectura, sin duda. Pero yo también voy escribiendo con mi tiempo. Tal vez es el pedazo de periodista que queda en mí, sobre todo en la no ficción. Entonces, así como con mi libro palestino, yo sigo escribiendo sobre Palestina, porque es un tema que asumí. Este es otro tema, el de la maternidad y el de la no maternidad, que asumí. Entonces está la obra de teatro, en la que hay temas que no están profundizados en Contra los hijos, como el tema del aborto y el tema del embarazo subrogado, que aparece en los otros 2 personajes. Pero también hay algunos textos que sigo escribiendo y que tienen que ver con el cruce entre maternidad y capitalismo, por ejemplo, que es algo que está en curso, pero que todavía no he terminado porque no me alcanza la vida para todas las cosas que quiero hacer. Bueno, qué interesante. ¿Y en qué otros proyectos estás? ¿Estás escribiendo cosas en paralelo o te enfocas en un proyecto? No, yo siempre estoy un poco en paralelo. Ya. Entonces estoy ahora terminando un libro para Libros del Cardo, cuya editora es una querida amiga, Gladys González, gran poeta además. Estuvimos con ella hablando de pedagogía mistraliana. Es que ella es una gran seguidora de Mistral, yo también, ahí también tenemos un punto en común. Entonces, ese libro que voy a publicar con Libros del Cardo es una compilación de los textos que he estado escribiendo durante este genocidio, este periodo genocida, para decirlo con más exactitud, y eso se va a llamar Matarlo Todo. Entonces eso estoy por entregarlo, saldrá probablemente en octubre, a principios de octubre de este año, y estoy trabajando en una novela que quedará para el próximo año. Seguimos conversando con Lina Meruane, me equivoqué. No, es que ahí está mi tía actriz. Bueno, Ricardo también es... Ricardo es el humorista, claro, son primos hermanos de mi papá. Nelly murió, sí, pero era una querida tía actriz, y de hecho yo creo que la primera obra de teatro que vi fue donde ella protagonizaba
hay un personaje bien importante que era... se me acaba de escapar el nombre. Ese mismo personaje. Ese personaje. Ya nos va a aparecer. Ya nos va a aparecer, sí. Sí, pero bueno, hartos artistas en la familia, muy interesante el trabajo de Lina Meruane. Y quisiera preguntarte también por tu relación con la dramaturgia, ¿no? ¿Es algo que te entusiasma seguir escribiendo obras de teatro? Sí, bueno, qué pena no acordarme el nombre de la obra, pero ahí Nelly Meruane hacía de una chica que viene del campo a ser empleada doméstica de una casa de ricos en Santiago. Y en esa obra ella hace de un personaje que al principio de la obra tiene 13 o 14 años y al final de la obra tiene 80. Wow. Impresionante. A mí me tocó mucho esta obra y yo quise mucho a esta tía. Fue una tía que me apoyó siempre en mis emprendimientos creativos junto con su marido y mi tío, Juan Carlos Vistoto, también muy querido y también actor. Y bueno, entonces yo ahí tengo ese primer momento, pero yo hice teatro en el colegio y luego fui periodista cultural, cubrí mucho teatro chileno, o sea que vi mucho teatro chileno. Entonces ahí y luego seguí leyendo y enseñando obras de teatro en la universidad. Entonces esta primera incursión fue, bueno, una incursión feliz, como te comentaba al principio, y hay una segunda parte de esta obra que también está ahí en remojo hasta que la pueda escribir. Yo siento que esta es una obra en cierta medida del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces la otra obra la pienso más como una obra del siglo XXI y medio. 21 y medio. Sí, o sea, como que falta para adelante, todavía no la pude escribir. Y luego también tengo un proyecto que estoy escribiendo para una compañía que es de Alexandra von Hummel y de Patricia Rivadeneira, que también toca el tema materno, pero no me puedo adelantar y probablemente la presentemos a finales de este año. Bueno, se nos va el tiempo, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo es tu metodología de trabajo? ¿Escribes como un horario específico o estáis siempre...? No, yo soy bien poco estructurada en eso. Cuando estoy en un libro, estoy metida en ese libro trabajando todas las horas que puedo. Y a veces son 10 horas al día durante mucho tiempo. Pero también paso mucho tiempo sin escribir. Lo que yo siempre estoy haciendo es tomando notas. Siempre estoy como pensando está como mis carpetitas y estoy yo como tirándole notitas a mis carpetitas, como acumulando sustancia, yendo al supermercado para eventualmente poder cocinar con esos materiales. Qué interesante abordar los procesos creativos de Lina Meruane. Te damos ya los últimos segundos para que invites a la gente a ver Esa cosa animal. Bueno, Esa cosa animal se va a presentar del 6 al 10 de agosto en la Sala La Memoria. Es una obra breve, pero intensa, incluso diría contundente. Son 80 minutos. Y bueno, los esperamos ahí para que vengan a sufrir y a reír, porque es una obra dramática y cómica. Y las entradas disponibles en ticketplus.cl, como la vida misma. Sufrir y reír. Sufrir y reír, tal cual. Me encanta. Bueno, y con esta invitación a sufrir y reír, le damos la bienvenida al fin de semana en el semáforo. No cambie de radio, siga en Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos el lunes en una nueva edición del semáforo. Muchas gracias.